El aire en Valle Salvaje parecía más denso de lo habitual, como si cada respiración arrastrara consigo el peso de los secretos que se negaban a permanecer ocultos. Desde que Alejo y Luisa habían decidido instalarse en su nuevo hogar, la sensación de recomenzar debería haber sido motivo de ilusión, pero la presencia inesperada de Tomás convirtió aquel espacio en un territorio incómodo, cargado de recuerdos que ninguno de los dos se atrevía a nombrar en voz alta. Tomás se movía por la casa con una amabilidad estudiada, ofreciendo ayuda, recogiendo leña, arreglando pequeños desperfectos, como si quisiera demostrar con hechos que su estancia no suponía una amenaza. Sin embargo, para Luisa cada gesto suyo era un recordatorio del pasado que compartieron, un pasado que seguía siendo un enigma para todos los demás, pero que a ella le quemaba por dentro como una herida mal cicatrizada. Alejo, al observar el nerviosismo de su compañera, trataba de no interrogarla, aunque su mirada se llenaba de preguntas cada vez que Tomás entraba en la estancia. La tensión se podía cortar con un cuchillo, y lo peor era que la cordialidad de Tomás parecía prolongar indefinidamente su estancia en la casa pequeña. Luisa intentaba mostrarse indiferente, pero por las noches, cuando el silencio envolvía la casa, el eco de las palabras no dichas la atormentaba. Se preguntaba cómo iba a sostener aquella fachada por más tiempo, sabiendo que Alejo, con su sensibilidad, acabaría notando que algo no cuadraba. Mientras tanto, en otra parte del valle, las disputas entre Martín y Francisco alcanzaban un punto de ebullición. Lo que comenzó siendo una diferencia de opiniones sobre el futuro de Pepa se convirtió en un enfrentamiento abierto, donde las miradas duras y las palabras cargadas de reproches eran el pan de cada día. Pepa, atrapada en medio de aquel torbellino, se consumía en la indecisión. Sabía que cualquiera de sus elecciones supondría herir a alguien, y ese miedo la paralizaba. Francisco exigía claridad, Martín reclamaba paciencia, y ella, incapaz de sostener tanta presión, prefería refugiarse en el silencio. Ese mismo silencio era lo que alimentaba la rabia de ambos hombres, pues cada día que pasaba sin una respuesta aumentaba el resentimiento entre ellos. Pero el verdadero epicentro de la tormenta se encontraba en la relación entre Adriana y José Luis. Rafael había preferido callar, guardándose la verdad como un sacrificio silencioso. No quiso ser él quien destrozara las ilusiones de su padre, quien se aferraba con uñas y dientes a la idea de que el bebé de Adriana era un puente hacia Julio, la memoria viva de su hijo perdido. Sin embargo, esa verdad no podía permanecer enterrada para siempre, y Adriana, consciente de que la mentira acabaría corroyéndolos a todos, decidió enfrentarse al momento más doloroso. La escena se preparó sola, sin ensayos previos. Un encuentro con el duque, cargado de solemnidad, donde la súplica de José Luis la dejó sin escapatoria. El hombre que había cuidado de todos, el que había sostenido el peso de la casa con una lealtad casi sobrehumana, le pedía a ella, con los ojos brillantes de esperanza, que le dijera la verdad. El corazón de Adriana golpeaba con tanta fuerza que parecía que sus palabras iban a quebrarse antes de salir. Durante un instante pensó en callar, en permitir que la ilusión siguiera viva unos días más, pero comprendió que ese retraso solo haría más cruel el golpe. Y entonces lo dijo. El silencio que siguió fue ensordecedor. José Luis trató de mantener la compostura, con el rostro tenso, las manos crispadas en los brazos del sillón, pero su mirada no pudo ocultar la decepción. Era como si toda la fuerza acumulada en años de sacrificio se hubiera derrumbado en un solo segundo. Había imaginado que ese niño sería un renacer, un modo de mantener cerca la memoria de Julio, y descubrir lo contrario fue como sentir que le arrancaban el alma de nuevo. Rafael, que había permanecido expectante, no tardó en notar la reacción de su padre. La manera en que José Luis se llevó la mano al rostro, el temblor de su respiración, la rigidez de su postura, todo hablaba de un dolor demasiado hondo para disfrazarlo. Y aunque José Luis no pronunció reproches inmediatos, el aire estaba impregnado de una desconfianza nueva. Rafael sintió que la decepción paterna se posaba sobre él como una sombra, aun cuando no fuera culpable directo de aquella revelación. Lo que escamó a Rafael no fueron tanto las palabras como la manera en que su padre evitaba mirarlo, como si hubiera algo en sus ojos que no podía soportar. Poco después, cuando Adriana abandonó la estancia con los ojos llenos de lágrimas, José Luis permaneció inmóvil, como petrificado. Cada recuerdo de su vida desfilaba por su mente. Las promesas rotas, los secretos guardados, los años dedicados a proteger lo que creía que debía proteger. Y sin embargo, en ese instante, todo se le antojaba inútil. El eco del nombre de Julio, el hijo que nunca volvería,
resonaba en su interior como una campana rota. No supo cómo reaccionar. Parte de él quería gritar, parte de él quería desaparecer. Eligió el silencio, pero ese silencio era más atronador que cualquier palabra. Mientras tanto, en la casa pequeña, la tensión seguía creciendo. Luisa evitaba la mirada de Tomás, refugiándose en las tareas domésticas para no tener que responder a las preguntas que intuía en los ojos de Alejo. El joven intentaba convencerla de que todo era pasajero, que la presencia de Tomás no debía significar nada, pero en el fondo de su pecho ardía una sospecha que le quitaba el sueño. Tomás, por su parte, parecía disfrutar de aquella incomodidad, no porque quisiera herir, sino porque cada día que pasaba bajo el mismo techo aumentaba sus posibilidades de ser recordado, de que aquel vínculo oculto con Luisa volviera a tener sentido. La vida en Valle Salvaje, una vez más, se dividía en múltiples frentes, todos encaminados hacia un mismo desenlace, la confrontación inevitable con la verdad. Para José Luis, esa verdad llegó como un puñal directo al corazón. Para Luisa, se manifestaba en la figura de Tomás, un fantasma del pasado que exigía ser reconocido. Para Pepa, la verdad estaba en su propia indecisión, que se transformaba en una condena silenciosa. Y todos, de una manera u otra, estaban atrapados en la misma red, la imposibilidad de escapar de sí mismos. Justo en ese momento, Rafael decidió enfrentar a su padre, no con palabras agresivas, sino con el simple acto de buscar su mirada. Pero José Luis, consciente de la tensión que ardía entre ellos, eligió mirar hacia otro lado. Ese gesto, aparentemente pequeño, fue lo que encendió la alarma en Rafael. Sintió que la confianza entre ambos se resquebrajaba, que algo se había roto para siempre. Y aunque trató de contenerse, en su interior empezó a germinar una desconfianza que amenazaba con crecer hasta convertirse en resentimiento. Porque cuando un hijo percibe que el padre lo juzga en silencio, cada gesto se convierte en sospecha, cada palabra en sentencia. José Luis permaneció sentado mucho después de que Adriana abandonara el salón. La madera del sillón crujía bajo el peso de su cuerpo, pero lo que más pesaba era la certeza de haber sido engañado por las propias ilusiones que él mismo había alimentado. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que el suelo bajo sus pies se abría y lo dejaba suspendido en un vacío imposible de llenar. Durante años había sido el guardián de los secretos de la familia Gálvez, el hombre que siempre sabía cuándo callar y cuándo intervenir, y sin embargo ahora descubría que aquello que había considerado su última oportunidad de redención se desmoronaba ante sus ojos. Se repitió en silencio que no tenía derecho a esperar nada, que su papel en la historia de los Salcedo y de los Gálvez siempre había sido el de un servidor fiel, pero el corazón no entiende de jerarquías ni de deberes. Había querido creer en ese niño como el legado vivo de Julio, y la verdad lo desgarraba. Rafael entró poco después, con el rostro contraído, incapaz de ocultar la mezcla de miedo y rabia que sentía. Quiso preguntar, quiso suplicar una explicación, pero lo único que salió de sus labios fue un titubeo que quedó colgado en el aire. José Luis, en lugar de ofrecerle una respuesta, se limitó a levantarse lentamente, evitar su mirada y marcharse con pasos firmes hacia el pasillo. Ese gesto, seco y contundente, fue suficiente para que Rafael entendiera que su padre había comenzado a levantar un muro entre ambos. Y aquel muro, aunque invisible, era más doloroso que cualquier palabra áspera. Mientras tanto, Adriana buscaba refugio en la soledad de su habitación. Cerró la puerta y apoyó la espalda contra ella, como si necesitara contener con su propio cuerpo la avalancha de emociones que amenazaban con derrumbarla. Sabía que había hecho lo correcto al decir la verdad, pero la mirada de José Luis la perseguía como un reproche silencioso. Recordó cada gesto de ternura que él le había dedicado en los últimos meses, la forma en que la cuidaba como si fuera parte de su propia sangre, y la culpa la consumía. Sin darse cuenta, se llevó una mano al vientre y susurró palabras que nadie más escuchó, un intento desesperado de encontrar consuelo en la vida que crecía dentro de ella. Pero ni siquiera ese gesto fue suficiente para acallar la sensación de haber destruido a un hombre que, pese a sus sombras, había entregado todo por protegerla. Poco después, en la casa pequeña, la tensión entre Alejo y Luisa se hacía insoportable. Ella trataba de concentrarse en tareas banales, doblando ropa, encendiendo velas, pero cada vez que Tomás cruzaba la estancia, el aire se volvía irrespirable. Alejo, que siempre había confiado en la transparencia de su relación, empezaba a notar las grietas. La manera en que Luisa evitaba pronunciar el nombre de Tomás, el modo en que bajaba la mirada cuando él hablaba, eran señales que lo herían más que cualquier confesión directa.
Intentó persuadirse de que se trataba de celos infundados, de inseguridades pasajeras, pero en lo profundo de su pecho anidaba una angustia que crecía con cada minuto. Tomás, por su parte, parecía moverse con la naturalidad de quien sabe que su sola presencia basta para alterar el equilibrio. No hacía falta que dijera nada. Bastaba con su silencio cargado de historia para que Luisa se sintiera expuesta. A veces, cuando se cruzaban en el pasillo, él le dirigía una mirada fugaz, una chispa de complicidad que era imposible de borrar. Esa chispa era un recordatorio de lo que había sido, y aunque Luisa quisiera enterrarlo, el pasado se negaba a morir. En paralelo, el enfrentamiento entre Martín y Francisco alcanzaba cotas insostenibles. Las discusiones ya no se limitaban a la intimidad de la cocina o los corrales, sino que se extendían ante la mirada atónita de los demás jornaleros. Cada palabra de Pepa, cada gesto suyo, era interpretado como una declaración de guerra por uno u otro. La muchacha, agotada, comenzaba a pensar que quizás su silencio no era un acto de prudencia, sino de cobardía. La presión la estaba asfixiando, y cada lágrima derramada en la soledad del establo era un testimonio de la carga insoportable que pesaba sobre sus hombros. En el corazón de toda esta maraña de tensiones, José Luis se encerraba en sí mismo. Esa noche no buscó la compañía de Teresa ni de nadie más. Prefirió caminar solo por los pasillos de la finca, con la lámpara en la mano y el recuerdo de Julio latiendo como un fantasma a su lado. Se detuvo frente a un retrato antiguo, y allí, en la penumbra, murmuró palabras que se perdieron en el silencio. No había testigos de su dolor, salvo los muros que tantas veces lo habían visto entregarse a los demás y que ahora contemplaban su desmoronamiento. Rafael, incapaz de soportar la distancia creciente, buscó a Adriana para obtener una explicación. La encontró sentada junto a la ventana, con los ojos enrojecidos. No hizo falta que él preguntara. Ella comprendió enseguida que la revelación había caído sobre ellos como una maldición. Trató de justificarse, de explicar que no había querido herir a nadie, que había hablado movida por la necesidad de no seguir viviendo en la mentira. Pero Rafael, aunque entendía sus razones, no podía evitar sentir que algo se había quebrado entre su padre y él. «Tu verdad nos está desuniendo», alcanzó a decir con voz rota. Y esas palabras resonaron en el pecho de Adriana como un eco insoportable. Mientras todo esto ocurría, Tomás seguía ganando terreno en la casa pequeña. Cada favor que ofrecía, cada sonrisa aparentemente inocente, era una pieza más en el juego silencioso que mantenía con Luisa. Alejo, cada vez más inquieto, comenzó a dudar incluso de su propio lugar en la vida de ella. El amor que compartían no estaba en cuestión, pero las sombras del pasado se interponían con una fuerza inesperada. Esa noche, cuando Luisa se acostó junto a él, fingiendo dormir para evitar una conversación, Alejo comprendió que la verdadera batalla no era contra Tomás, sino contra la parte de Luisa que aún permanecía atrapada en recuerdos que él no podía alcanzar. El valle, como tantas veces antes, se convirtió en un espejo de esas luchas internas. Los campos permanecían en calma, pero bajo la superficie hervían los conflictos, listos para estallar en cualquier momento. José Luis, con el rostro endurecido por la desilusión, se convirtió en la imagen misma de un hombre derrotado por la verdad. Rafael, herido por el silencio de su padre, empezaba a sentir que el vínculo que los unía podía romperse. Adriana, cargada de culpa, buscaba redención en un futuro incierto. Y Luisa, atrapada entre el presente que intentaba construir y el pasado que la perseguía, se deshacía en la contradicción. Justo en ese instante, cuando parecía que nada podía empeorar, un detalle insignificante desató nuevas sospechas en Rafael. La manera en que José Luis, al cruzarse con él en el pasillo, bajó la cabeza con una mezcla de vergüenza y reproche. Ese gesto, más que 1000 palabras, confirmó lo que Rafael temía, que su padre lo estaba juzgando en silencio, que lo responsabilizaba de un dolor que él no había causado. Esa certeza se clavó en su corazón como una espina, y aunque no dijo nada, en su interior tomó forma la decisión de no quedarse callado por mucho más tiempo. El amanecer llegó pesado, con un cielo gris que parecía reflejar el estado de ánimo de todos en la finca. José Luis había pasado la noche en vela, caminando sin rumbo por los pasillos, deteniéndose en cada rincón como si buscara respuestas entre las paredes que lo habían visto envejecer. Sus ojos cansados hablaban de un hombre agotado, no por el trabajo físico, sino por el desgaste de sostener un mundo de ilusiones que acababa de desplomarse. Aquel niño que él había querido imaginar como un puente hacia Julio no existía, y la crudeza de esa verdad lo había dejado sin norte.
Rafael se levantó temprano, decidido a no permitir que el silencio de su padre siguiera carcomiendo la relación entre ellos. Entró en la sala donde José Luis se hallaba sentado con la mirada perdida. El silencio entre ambos fue tan espeso que parecía una tercera presencia en la estancia. Rafael, con un nudo en la garganta, rompió finalmente la distancia. Le preguntó si lo culpaba, si lo miraba con reproche porque no había sido él quien contó la verdad. José Luis lo escuchó sin levantar la vista, como si cada palabra lo golpeara por dentro. Finalmente, con voz ronca, pronunció apenas unas frases: «No eres tú. Es lo que hemos perdido». Pero esas palabras, lejos de consolar, acentuaron la herida. Rafael interpretó aquel lamento como una confesión de decepción, como si su padre hubiera esperado algo más de él, algo que no supo dar. Adriana, ajena al intercambio exacto, sentía desde su habitación el peso de las consecuencias. Había pasado horas sentada en la cama, repasando una y otra vez la escena de la confesión. Cada lágrima de José Luis, cada gesto de incredulidad, era un martillo en su conciencia. Se preguntaba si había sido egoísta al hablar, si su necesidad de sinceridad había valido la pena. Pero en el fondo sabía que la mentira habría sido más cruel. Sin embargo, la culpa no se mide en razones, sino en emociones, y Adriana se sentía desgarrada entre la necesidad de proteger a su hijo por venir y el dolor que había infligido a quien la había protegido como un padre. Mientras tanto, en la casa pequeña, la convivencia se volvía insostenible. Tomás seguía comportándose con una cortesía impecable, ayudando en cada detalle, siempre dispuesto a colaborar. Pero esa actitud, lejos de aliviar la situación, irritaba a Luisa. Cada gesto suyo la hacía sentir atrapada, como si él quisiera demostrarle que aún podía formar parte de su vida. Alejo observaba cada escena con creciente inquietud. Comenzaba a sospechar que entre Luisa y Tomás había algo más que una simple amistad del pasado. No lo decía, pero la desconfianza crecía como un veneno silencioso. En sus noches sin sueño, Alejo repasaba cada mirada esquiva, cada silencio incómodo, convencido de que tarde o temprano la verdad saldría a la luz. El valle parecía empeñado en recordarles a todos que ninguna mentira podía sostenerse indefinidamente. Los jornaleros hablaban en voz baja, los rumores corrían entre los pasillos, y lo que había ocurrido con José Luis y Adriana no tardaría en filtrarse. Era cuestión de tiempo antes de que la verdad se convirtiera en un secreto a voces. Y ese miedo añadía más presión a Adriana, que se sentía juzgada incluso en los silencios de quienes la rodeaban. Justo en ese momento, Rafael volvió a cruzarse con su padre en el patio. Esta vez no hubo palabras. José Luis apenas le dedicó una mirada rápida antes de seguir su camino. Para Rafael, aquel gesto fue insoportable. No se trataba ya de la verdad sobre el embarazo, sino del muro de frialdad que José Luis levantaba entre ambos. Se sintió traicionado, como si su propio padre hubiera dejado de reconocerlo. Esa herida, invisible pero profunda, comenzó a transformarse en rabia contenida. En otra parte de la finca, Pepa seguía siendo el epicentro de la disputa entre Martín y Francisco. La joven, atrapada en la indecisión, empezó a sentir que su silencio era una forma de condena no solo para ella, sino para todos los que la rodeaban. Cada vez que los dos hombres se enfrentaban, ella quedaba en medio como un trofeo de guerra, incapaz de decidir hacia dónde inclinarse. Las lágrimas corrían por su rostro en soledad, mientras el eco de sus dudas resonaba con fuerza. Esa misma incapacidad para decidir se reflejaba en todo Valle Salvaje, un territorio donde las verdades a medias, las decisiones pospuestas y los silencios pesaban más que cualquier palabra. José Luis, en su soledad, decidió refugiarse en la capilla. Allí, frente al altar, dejó caer todo el peso de su dolor. Nadie lo vio, salvo quizá el propio padre Anselmo, que lo observó desde la penumbra. El sacerdote no pronunció palabra, pero comprendió que aquel hombre, que tantas veces había sido el sostén de todos, estaba viviendo su derrumbe más profundo. José Luis apenas pudo murmurar unas oraciones, no tanto para pedir perdón como para encontrar un poco de paz. Pero ni siquiera la fe parecía suficiente para llenar el vacío. Mientras tanto, Luisa trataba de mantener una fachada de normalidad, pero la presencia constante de Tomás la obligaba a enfrentarse a un pasado que había querido enterrar. Alejo comenzó a percibir que la distancia emocional de su pareja no se debía solo a la tensión del momento, sino a algo más profundo. Empezó a preguntarse si realmente conocía a la mujer que amaba, y ese cuestionamiento era un veneno lento que lo corroía, igual que a Rafael lo consumía la frialdad de su padre. Así, cada personaje se encontraba atrapado en su propio laberinto.
José Luis en su dolor por la verdad del embarazo, Rafael en su necesidad de ser reconocido por su padre, Adriana en la culpa por haber hablado, Luisa en el tormento del pasado que regresaba, Alejo en la sospecha de no ser suficiente, Pepa en su indecisión paralizante. Y el valle, como siempre, era testigo mudo de esas luchas internas que, tarde o temprano, terminarían explotando con consecuencias irreversibles. La mañana siguiente amaneció con un silencio extraño en la finca, un silencio que no era tranquilidad sino presagio. José Luis se presentó en el comedor con el rostro serio, como si el peso de la noche le hubiera dejado nuevas arrugas en la piel. Los criados lo observaron en silencio, conscientes de que algo se había quebrado. Rafael entró detrás de él, con paso firme, y por primera vez no se sentó a su lado, sino frente a él. Ese pequeño gesto bastó para que todos percibieran la distancia que se había abierto entre padre e hijo. Las miradas se cruzaron como espadas. Rafael no pudo callar más. Con voz firme, le reprochó a José Luis el haber guardado silencio, el haber convertido aquella verdad en un muro que ahora los separaba. José Luis intentó responder, pero las palabras se le ahogaban en la garganta. No sabía cómo explicar que no era culpa, sino dolor, que lo mantenía distante. La sala entera pareció congelarse mientras ambos se enfrentaban en silencio, y aunque no hubo gritos, la tensión era tan evidente que nadie se atrevió a moverse. Adriana observaba la escena desde el umbral, con lágrimas contenidas. Comprendía que su confesión había abierto una herida más profunda de lo que imaginó. Quiso intervenir, pero se contuvo, sabiendo que cualquier palabra suya solo añadiría más leña al fuego. Su corazón, sin embargo, latía con fuerza, incapaz de soportar la idea de que José Luis la viera como la causante de aquella ruptura. En la casa pequeña, la situación alcanzaba un punto crítico. Tomás, cada vez más cómodo, se había ofrecido a reparar el establo, un gesto que en apariencia era generoso, pero que para Luisa se convirtió en una invasión intolerable. Alejo, al verlo moverse con naturalidad por la casa, no pudo contener su rabia. Por primera vez, lo enfrentó directamente, preguntándole qué buscaba realmente al quedarse tanto tiempo allí. Tomás respondió con evasivas, con sonrisas que en lugar de tranquilizar solo encendieron más las sospechas. Luisa, al escuchar la discusión, se sintió atrapada. No podía defender a Alejo sin traicionar la parte de sí misma que aún guardaba recuerdos de Tomás, ni podía defender a Tomás sin destruir la confianza de Alejo. El silencio volvió a ser su refugio, pero en esta ocasión, ese silencio se convirtió en una acusación más. Mientras tanto, Rafael decidió no dejar el asunto con su padre en suspenso. Lo buscó en la biblioteca, dispuesto a arrancar una respuesta clara. José Luis, con el rostro marcado por la fatiga, trató de explicarle que su decepción no era hacia él, sino hacia la vida que parecía empeñada en arrebatarle todo. Rafael, sin embargo, no lo escuchaba como hijo, sino como hombre herido. Necesitaba que su padre lo mirara y le dijera que no lo culpaba. Y al no recibir esas palabras, se hundió aún más en la desconfianza. En ese mismo instante, Adriana entró en la estancia. Su voz temblaba cuando pidió a los dos que dejaran de mirarse como enemigos. Les recordó que el dolor no podía seguir desgarrando a la familia, que el niño que llevaba en su vientre necesitaba un entorno de paz, no de resentimiento. José Luis bajó la cabeza, incapaz de replicar, mientras Rafael apretaba los puños, debatiéndose entre el deseo de abrazarla y la frustración de sentirse desplazado. La tensión era insoportable, y en ese ambiente cargado, cada palabra pesaba como una sentencia. Poco después, en el patio, José Luis perdió por un instante el control. Ante la mirada de varios trabajadores, dejó escapar un suspiro ahogado y se llevó una mano al pecho, como si el dolor lo consumiera. Nadie se atrevió a acercarse, salvo Teresa, que corrió en su ayuda. Aquella escena, aunque breve, dejó claro que el hombre fuerte que siempre había sostenido la finca estaba resquebrajándose. Los murmullos no tardaron en extenderse, y el rumor de que José Luis estaba debilitado se convirtió en un tema de conversación en todo el valle. Mientras tanto, en la casa pequeña, Alejo y Luisa vivían su propio infierno. La desconfianza de Alejo crecía, y aunque trataba de ocultarlo, sus gestos lo delataban. Luisa lo notaba, lo sufría, pero no encontraba el valor para confesar la verdad sobre su pasado con Tomás. Esa verdad, oculta y silenciada, era un espejo de lo que ocurría en la gran finca con José Luis y Adriana. Secretos que, al salir a la luz, tenían el poder de destruirlo todo. El día fue avanzando, y cada personaje se hundía un poco más en su propio abismo.
José Luis, en su despacho, se dejó caer en la silla con la sensación de que todo lo que había construido se desmoronaba. Rafael, en el campo, golpeaba la tierra con furia, intentando ahogar en el trabajo la rabia que lo consumía. Adriana, en su habitación, acariciaba su vientre con lágrimas silenciosas, preguntándose si algún día ese niño nacería en un hogar reconciliado. Y en la casa pequeña, Alejo se apartó de Luisa, incapaz de compartir con ella el mismo lecho sin sentir que entre los dos se alzaba un muro invisible. Así, Valle Salvaje se convertía una vez más en un escenario donde las verdades ocultas salían a la luz, donde los silencios pesaban más que los gritos, y donde cada personaje parecía condenado a luchar no solo contra los demás, sino contra sí mismo. La tarde cayó sobre Valle Salvaje con un cielo encendido en tonos rojos, como si la naturaleza misma quisiera anunciar la tormenta que se avecinaba. José Luis, después de horas de encierro, salió finalmente al jardín. Sus pasos eran lentos, su mirada perdida. El rumor de los trabajadores que lo observaban desde lejos hablaba por sí solo. El hombre que siempre había representado fortaleza se mostraba ahora vulnerable, incapaz de sostener con firmeza la vida que había construido. Era como si la verdad lo hubiera despojado de su armadura, dejándolo desnudo ante los ojos de todos. Rafael lo siguió, incapaz de soportar más la distancia. Lo encontró junto a un árbol, con la mano apoyada en el tronco, como buscando sostén. Esta vez no se contuvo. Con voz cargada de rabia y tristeza, le reclamó la frialdad, le exigió una explicación, le pidió que lo mirara como siempre lo había hecho. José Luis lo escuchó, pero sus ojos estaban vidriosos, como si mirara algo más allá de su hijo. Cuando al fin habló, lo hizo con un susurro apenas audible. He perdido demasiado, y ahora temo perderte también. Fue la primera confesión sincera desde la revelación. Rafael sintió cómo esas palabras lo atravesaban. No era un reproche, sino un grito de miedo, y en ese instante comprendió que su padre no lo rechazaba. Estaba atrapado en su propio dolor. Adriana, que había observado la escena a distancia, se acercó lentamente. Su voz tembló al decir que ese niño no necesitaba padres enfrentados, sino un hogar donde el amor fuera más fuerte que la mentira. José Luis bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada de ella, pero sus labios temblorosos dejaron escapar un «lo intentaré». Ese intento era poco, pero era un comienzo. Rafael, aún dolido, aceptó quedarse en silencio a su lado, como si el simple hecho de compartir el mismo espacio fuera un pacto de tregua. En la casa pequeña, sin embargo, la tregua era imposible. Alejo, tras días de sospechas, estalló finalmente. Frente a Luisa y Tomás, preguntó directamente qué los unía, qué historia ocultaban. Su voz sonó más a súplica que a reproche, pero estaba cargada de desesperación. Luisa se quedó paralizada, incapaz de responder. Tomás, en cambio, sonrió con esa calma irritante que siempre lo caracterizaba, y su silencio fue la confirmación de todo lo que Alejo temía. El ambiente se volvió insoportable. Alejo abandonó la casa dando un portazo, mientras Luisa se desplomaba en lágrimas. Tomás intentó acercarse, pero ella lo rechazó con un gesto firme, como si al fin comprendiera que su presencia solo traía dolor. Ese mismo anochecer, José Luis regresó a la capilla. Allí, frente a la penumbra del altar, se arrodilló con una mezcla de agotamiento y súplica. No pidió milagros, pidió fuerza. Fuerza para no dejar que el resentimiento destruyera lo que quedaba de su vínculo con Rafael. Fuerza para acompañar a Adriana en el camino que había iniciado. Fuerza para perdonarse por haber soñado con algo que nunca sería suyo. Las lágrimas corrieron silenciosas por su rostro, y aunque nadie lo escuchó, su confesión se convirtió en un acto de liberación. Rafael, mientras tanto, encontró en el campo un espacio para respirar. Miró al horizonte, recordando a Julio, y comprendió que quizá el verdadero legado de su hermano no estaba en un niño que nunca llegaría a ser suyo, sino en la capacidad de seguir adelante pese a la pérdida. Esa revelación lo serenó, y aunque no borró el dolor, le dio una perspectiva distinta. Volvió a casa dispuesto a construir algo nuevo con su padre, aunque todavía no supiera cómo. En la casa pequeña, Alejo regresó de madrugada. Encontró a Luisa sentada en el umbral, con el rostro marcado por el llanto. No hicieron falta palabras, se miraron largamente, y en esa mirada había reproche, amor y un profundo miedo a perderse. Tomás, desde la sombra, observaba en silencio, consciente de que su presencia era ya insostenible. Esa noche comprendió que, aunque quisiera prolongar su estancia, su tiempo en la casa estaba agotado. Así,
El día terminó con cada personaje enfrentado a su propio límite. José Luis, roto pero dispuesto a intentar recomponerse. Rafael, decidido a no dejar que el resentimiento arruinara lo que aún podía salvarse. Adriana, atrapada entre la culpa y la esperanza de un futuro mejor. Luisa, desgarrada entre el presente con Alejo y el pasado que Tomás representaba. Y Alejo, debilitado por la desconfianza pero aún aferrado al amor que sentía. Valle Salvaje quedaba, una vez más, marcado por la certeza de que la verdad, cuando emerge, nunca deja nada igual. Destruye, pero también abre la posibilidad de renacer.